noche, el Dominical de Willax llega gracias a Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Muchas gracias, Eddie. Vamos a empezar con una entrevista que concedió a este programa la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. Muy bien, esta noche para Contracorriente está con nosotros la fiscal de la Nación suspendida, no ex fiscal de la Nación, porque el 6 de junio de repente nos sorprende a todos y vuelve. Doctora, ¿es así? Buenas noches, Augusto. Gracias por la invitación. ¿Qué piensa usted de lo que ha pasado con este último fallo, esta sentencia ya clara, o medida cautelar más bien del TC, que respalda lo que sucedió en el Congreso con dos miembros de la Junta Nacional de Justicia? Todo organismo constitucional y sobre todo el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución, sus fallos deben ser respetados. En el caso de la Junta Nacional de Justicia parecía que había una pugna entre su despacho y ellos por ver quién quedaba vivo. Desde que inició mi gestión, siempre a raíz de que se inició la investigación contra Pedro Castillo y se hizo la denuncia constitucional, siempre comenzaron los ataques hacia mi gestión. Trataron de obstaculizar siempre todo trámite que se realizaba y se iniciaron todas las denuncias, tanto en la Junta, en el Congreso y en la misma Fiscalía. Usted ahora quiere aclarar una cosa específica primero y vamos a atenderlo porque me parece importante, es una acusación muy grave que se hace. Primero, respecto de un data center que se iba a adquirir, usted iba a ser quien finalmente haga los cambios administrativos necesarios para direccionar una compra de más de 130 millones y a cambio de esto, Giancarlo Valer, el empresario que se iba a ver favorecido, ofreció con sus socios entregarle a usted $1 millón. Eso es totalmente falso. A raíz de los periodicazos que me han interpuesto la semana pasada, ¿quién le mete periodicazos? ¿Algún medio en particular? Son varios medios, ya ustedes conocen qué es medio. O varios medios que son del mismo conglomerado. Son los mismos medios que desde un inicio que estuvieron detrás de mi suspensión, ahora igual. ¿El Comercio? Igual están, ¿El Grupo del Comercio? Igual están los mismos medios. ¿El Grupo del Comercio? Los mismos medios, el Comercio, la República y todos ellos. ¿Usted Bien. cree que ellos siempre quisieron hacerle daño? Simplemente yo veo, y son ya lo último que sacó, ya me indigna totalmente. Cuando llegué a ser fiscal de la Nación, yo tenía todo el conocimiento de lo que mi institución necesitaba. Y me puse a trabajar mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana, por el sueño que tenía de ver un Ministerio Público diferente y renovado y que la ciudadanía se muestre que había un cambio. Vaya que el resultado fue totalmente lo contrario, ¿no? Parece más podrido que nunca. Le estoy diciendo, y en el año y medio que tuve de gestión se logró ese cambio, porque ya había ese respeto a los fiscales. Pero ahora, a raíz de todo esto que ha sucedido desde diciembre, ¿qué imagen tiene el Ministerio Público? Y ese es el dolor que Bueno, siento. se matan unos a otros, ¿no? El dolor que siento. Se voltea a uno y lo apuñalan por la espalda, ese terror. Es el dolor que siento como magistrada de ver cómo mi institución ahora es controlada por personas ajenas. ¿Quiénes son estas personas ajenas? Hay un titiritero detrás de Juan Carlos Villena porque se ha evidenciado la influencia de Gustavo Gorriti, por ejemplo. Yo siempre lo hemos mencionado en las pocas entrevistas o en los pocos momentos que he tenido para salir a cámaras, que yo nunca, no soy ni seré peón de nadie. Y a raíz... ¿Y Juan Carlos Villena es peón de alguien? Y a raíz de que ya no había control del Ministerio Público por estas personas ajenas, es que sucede esto. Gustavo Gorriti controla a Juan Carlos Villena, lo presiona para que tome ciertas decisiones. Como le repito, es un grupo de personas que están detrás de controlar las instituciones del sistema de justicia. Bueno,
porque hay un pantallazo de los iniciales a los que finalmente accedimos nosotros como programa, porque no lo habían mostrado los otros medios que, digamos, van acomodando las cosas de acuerdo a sus intereses, pero ahí se dice que Gustavo Gorriti no lo iba a dejar ser fiscal de la Nación a Juan Carlos Villena, y que Juan Carlos Villena estaba alineado con Shakir. Estoy citando lo que dice el pantallazo. Se entiende que se refiere a Zoraida Ábalos. ¿Usted sabe algo al respecto? Eso es materia de investigación ahora, entonces... Pero no los investigan, pues. La hacen larga. Todo lo que es contra Patricia Benavides es express. Y todo lo que es con respecto a otras personas van lentamente. Porque las, digamos, cuestionamientos, por decirlo de una manera elegante, en contra de Rafael Vela Barba, por ejemplo, son muy graves. Pero él está de vuelta como coordinador y no pasa nada. Y su caso, que lo iba a ver el fiscal Alcides Chinchay este viernes, lo han aplazado. Por eso le pregunto, ¿qué poder tiene Gustavo Gorriti realmente en el Ministerio Público y si protege a ciertos fiscales? Como te digo, todo lo que es contra Patricia Benavides es express. Mi defensa técnica ha interpuesto muchos procesos de amparo y ahora todos están sin respuesta, todas lentas, y si hay una respuesta después de meses es improcedente, infundado, y cuando se apela demora meses en ser elevada a la sala. Se dan cuenta que este es un complot político contra Patricia Benavides para evitar que yo pueda regresar al Ministerio Público como fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que, digamos, Inés Tello, que parecía había montado una cacería, ¿no?, voraz en contra de usted y quería sacarla inmediatamente, pero ya han sufrido un revés, se han quedado sin 2 miembros. ¿Cómo queda ahora el quórum? Ella era finalmente quien tenía el caso y ahora parece que no les dará el tiempo y su suspensión vence el 6 de junio. Legalmente, ¿qué pasaría en ese caso? Hay un informe de pedido de destitución de la señora Tello. Informe de lo cual es un proceso disciplinario que inició en enero. Y en abril emite un informe ya de pedido de destitución. Cuando la carga procesal de la Junta tiene 92 o 93 procesos disciplinarios con anterioridad, y varios de ellos son del 2020. No, pero usted es prioridad, pues. Y de 2024, imagínese. Usted es la número 1 en la Junta Nacional de Justicia. Yo soy la número 1. Es que es morir o matar también, ¿no? Así es. Entonces, pese a que habían varias diligencias... ¿Es morir o matar? Pese a que habían varias diligencias a desarrollar en ese proceso, no las toman en cuenta. Se pidió desde un inicio una pericia y nunca la desarrollaron, porque toman como verdad lo dicho por una parte. Bueno, pero ¿qué va a pasar pues el 6 de junio? ¿Usted va a volver a ser fiscal de la Nación o solo vuelve a fiscal suprema? No, mi puesto es de fiscal de la Nación. Soy fiscal suprema, pero a mí me han suspendido como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Ya, se acaba la suspensión. Y hay un Dios que lo está viendo. Ya, pero se acaba la suspensión el 6 de junio. ¿Y usted va a volver al despacho de la Fiscalía de la Nación y tomar el control? Así es. ¿Así? Así es. ¿Y qué pasa si le dicen que no en la Junta de Fiscales? Que hay que elegir. El nombramiento de fiscal de la Nación es por los 3 años y mi periodo vence el 2025. No obstante la suspensión. No obstante la suspensión. O sea, usted vuelve y va a tomar el como poder. Fiscal de la Nación. Muy bien. Díganos por qué usted cree que tiene las pruebas de cómo demostrar de que no recibió estos 30,000 soles de mano de Jaime Villanueva. Eso es lo que me indigna. Y es ese motivo por el cual... Guíenos a través de la documentación que usted tiene para sustentar que no es así. Esta compra de las 729 computadoras se realizó a través de un acuerdo marco
de la plataforma digital de Perú Compras. ¿Qué significa ello? Que son ya con las fichas preestablecidas y aprobadas por el OCE. Es a través de una plataforma, no es que hay un comité de selección, no hay unas personas que puedan direccionar, no, es una plataforma que se colocan las fichas de OCE y en la computadora señala quién es el ganador. Y te voy a leer lo que dice el manual. Refiérase al procedimiento mediante el cual la plataforma selecciona automáticamente al proveedor ganador. Entonces, ¿de qué direccionamiento podemos hablar? Más aún, que estas computadoras, la orden de compra es el 11 de octubre del 2023 y señalan que me dieron para los 30.000 soles para la operación de mi hijo. Sí, así es. Mi hijo tuvo un accidente jugando fútbol. Cuando sufre un accidente una persona y es atendida a través de su EPS, la cobertura es al 100%. No hay ningún pago. ¿Qué tipo de accidente tuvo? Un accidente común de fútbol, cuando juegan un partido de fútbol. ¿Pero qué le pasó? No, una lesión, una contusión en la pierna derecha. Pero eso fue atendido y cubierto al 100%. Hay cosas que sí se han corroborado de Jaime Villanueva, ¿no? Hay cosas que sí se han corroborado. ¿Cuáles se han corroborado? A ver, por ejemplo, en el caso de su hermana, que me parece fue un error que usted se metiera en eso, de Emma Benavides, que estaba siendo investigada por una serie de irregularidades en casos de narcotráfico. Entonces... Primero quiero aclarar, o sea, no es un error porque cuando uno entra como fiscal de la nación a dirigir una institución, uno entra con determinados objetivos y para ello tiene un plan, que tenía un plan de acción durante los 3 años. Uno de los objetivos que tenía como fiscal de la nación era la carga cero. Entonces, por eso es que muchos me preguntan, ¿qué es la carga cero? La carga cero es que la carga de cada despacho fiscal esté al día. No haya investigaciones con muchos años de anticipación. Hay fiscalías que tienen hasta de 7, 8 años. O sea, la baja productividad de Bersabet Revilla. Entonces, esa es... Y eso yo lo he aplicado. Por eso pero ¿no le parece un conflicto de interés que usted saque a la fiscal que estaba investigando a su hermana? Yo lo he aplicado y siempre dije, y siempre he sido considerada como mi despacho fiscal como un despacho fiscal ejemplar. Y lo mismo lo apliqué cuando era fiscal adjunta suprema en el despacho que yo dirigía, que era denuncias contra magistrados, 100% terminaba. Que no le quedó bien que usted saque a la fiscal que estaba investigando a su hermana. Entonces, cuando yo quise aplicar esta carga cero, no como otros fiscales de la nación que venían siempre comienzan de las fiscalías provinciales. Yo dije, voy a aplicar siempre dando el ejemplo de arriba para abajo. La investigación de mi hermana ya estaba en investigación preparatoria, no estaba en una investigación preliminar. En una investigación preliminar, quien tiene la dirección exclusiva de la investigación es el fiscal. Pero en una preparatoria ya no. Es una decisión judicial. Sí, pero pueden pedir el sobreseimiento, ¿no? Es una opinión, pero quien decide es el juez. Pero usted puso al fiscal supremo Helder Uriel Terán de Anderas en la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y él de hecho pide el sobreseimiento del caso de Emma Benavides, que de hecho se concreta el 13 de febrero del 2023, cuando el país estaba en convulsión, nuevamente para que la cosa no acopie muchos titulares, ¿no? Entonces nombra un fiscal que pide el sobreseimiento, el juez le hace caso y sale beneficiada a su hermana. O sea, ve usted toda la seguidilla de cosas que suceden. El juez decidió, pues, pero el fiscal le pidió. Pero por eso, y pidió ampliación. Entonces estamos ante una decisión judicial.
no estamos ante una decisión fiscal, es una opinión. El fiscal dice de estos resultados y el fiscal... Pero Bersabé de Revilla no hubiera pedido eso, pues. Hubiera ido con todo. Bersabé de Revilla archivó la investigación contra mi otra hermana. Por eso también dicen de que... Sí, pero de Emma Benavides no. Pero de mi otra hermana... Estamos hablando de Emma Benavides. Por eso, de mi hermana Emma... estaba en investigación. ¿Y de dónde sabemos que de repente también lo archivaban? ¿Por qué tenemos que decir que iba a hacer la acusación? Nunca lo sabremos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a pensar cosas en negativo cuando podemos pensar cosas en positivo? Pero el que usted nombra hace lo que más le conviene a su hermana, ¿o no? No. No, el sobreseimiento no es lo que más le conviene a Emma. Lo que pasa es que yo como fiscal de la nación no puedo interferir en las investigaciones. No, pero sí pueden nombrar al fiscal. No, es que el resultado de una carpeta, para que el fiscal decida, tiene que ser un resultado de lo que dice la carpeta. Jaime Villanueva y Miguel Girao, con José Luis Castillo Alba, investigado por el caso Cuellos Blancos del puerto, hablan con el capitán de la policía, Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, para que emita un informe el 9 de noviembre del 2022, donde concluyera que no existían actas de comunicación entre los números de Edwin Camayo y sus números. Esto a usted le iba a servir para defenderse en la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tiene que decir al respecto? Cuando sale en los medios de comunicación que había un informe en la cual había unos registros de llamadas entre mi número de celular con los de Camayo. Entonces, solicito que tanto el equipo especial de Cuellos Blancos y de la Fiscalía Suprema que ve Cuellos Blancos me informe si yo tenía algún registro de llamadas con el señor Camayo en el periodo de esas investigaciones. Tengo yo el informe en la cual se señalan que yo no tengo ningún registro de llamadas con el señor Camayo. Bueno, porque supuestamente se había llegado a un acuerdo con este capitán de la policía, Jonathan Rodríguez Menacho, para que la favorezca. Incluso dice que se le dieron una casa. Imagínate, jamás. Te estoy diciendo que tengo ese el informe. Y luego de hacer las búsquedas encontramos en una carpeta un informe en la cual señalaban que había un registro de llamadas, pero que no tenían ningún contenido penal, por eso es que no tenían ninguna importancia. En una supuesta reunión a fines de marzo del 2023, Mirta González Yep, José Luis Castillo Alba, Miguel Girao y Jaime Villanueva se reúnen en un departamento en la avenida Javier Prado Oeste 875 y le reiteran que usted iba a cambiar fiscales que iban a favorecer a José Luis Castillo en el caso Cuellos Blancos, y Mirta González Yep les prometió $60,000 a Villanueva y Girao en partes. Desconozco totalmente de eso. Ya le he dicho que los cambios que he hecho en Cuellos Blancos todos están debidamente justificados, y todo cambio, nombramiento, se hace a pedido del coordinador o del presidente. Es un trámite, es un proceso. No es que el fiscal de la Nación diga, ¿sabes qué? Cambien a este fiscal. No es así. Existe todo un proceso técnico. Correcto, pero por ejemplo, el fiscal provincial Andy Rodríguez Domínguez había formalizado una investigación contra José Luis Castillo y había pedido su prisión preventiva, ¿no? Y él, de hecho, fue cambiado por usted. Entonces sí tiene sentido en el contexto de la narrativa que presentan estos colaboradores. Todo se trata de acomodar las cosas a sus pretensiones de estos señores. Por ejemplo, la realidad no es así, y la realidad va a salir. Pero usted lo cesa finalmente. El 6 de julio del 2023 cesa a Max Castro Guamán, y el 15 de julio cesa a Andy Rodríguez. Todo cambio realizado en mi gestión se hace a pedido del coordinador o a pedido del presidente, y existe un proceso. No es que vengan determinadas personas, pidan un cambio y se realice, no es así. Pero si después se cambia de rumbo para proteger a este personaje. Jamás eso hecho, a nadie se ha protegido en la Fiscalía de la Nación, jamás se ha hecho nada incorrecto durante mi gestión. En el caso, por ejemplo, de Rosa María Palacios, cuando formuló la denuncia constitucional contra Pedro Castillo,
Jaime Villanueva dice que fue a la casa de Rosa María Palacios, en la avenida Arica, en Miraflores, días antes que se presente la denuncia constitucional, llevándole el proyecto de la denuncia para que ella lo lea. Te digo, todo se va a aclarar y se va a establecer lo cual ha sido, cómo han sido las cosas. ¿Ella alguna vez ha ido a visitarla a su despacho? Cuando al inicio de mi gestión fueron la mayor cantidad de periodistas y de diferentes medios al saludo protocolar y pedir cuál iba a ser la información para la línea de acción de la nueva gestión. ¿Le mencionó algo sobre el caso Chisac? No, son un saludo protocolar. De acuerdo, pero claro, ella le puede pedir cosas y usted simplemente descartarlas. A veces todos piden muchas cosas. ¿Y qué pidió Rosa María Palacios? A lo largo de la investigación se va a establecer. ¿No le mencionó el caso Chisac ni a su amigo Pedro Salinas? A lo largo de las investigaciones salió. ¿Por qué confió en Marita Barreto usted? A veces somos demasiado confiados. Entonces, Marita era dentro del grupo de personas que siempre estaban al lado de uno, ¿no? ¿Rafael Vela quería que le den la coordinación de FICOP? ¿Se la pidió? La pidió otra persona por él, ¿no? La pidió alguien por él, pero sí le hizo saber el interés de manejar ese caso, de ser el coordinador, de pasar de la Bajato a FICOP. Me hicieron una afirmación al respecto. ¿Se puede saber algún detalle adicional? Todo se va a saber, como le digo, y es materia de estas investigaciones, y que lo único que pido a los fiscales, que yo durante toda mi gestión siempre se les ha respetado, y que actúen con objetividad. Y no es posible que a unos casos le den celeridad y a otros casos no. Todos por igualdad, por favor. ¿Usted cree que el caso en contra de Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti está yendo muy lento? Ustedes tienen las fechas y ustedes pueden... A mí me parece que sí. Pueden sacar sus conclusiones. ¿Es amiga de Rafael Vela? Rafael Vela era un gran amigo. Un gran amigo. Él me lo hizo saber también en algún momento, que tenía mucha cercanía con usted. Estaba contento de que usted fuera fiscal de la Nación. Amigos de juventud, se puede decir, ¿no? Que nos conocemos muchos años. ¿Le sorprendió cuando salió este artículo en IDL Reporteros, escrito por Gustavo Gorriti, en el que hay una foto que están en San Seferino cenando? Rafael Vela, José Luis Guayón y usted. Supuestamente Rafael Vela le pide a Jaime Villanueva que si Gorriti le preguntaba por su relación con Aullón, le diga que no lo conoce, cuando en realidad sí eran amigos y sí estaban cenando juntos los tres esa noche. Y a usted también Rafael le pregunta que por favor, si Gorriti le preguntaba por su relación con Aullón, diga que no lo conoce. Y usted le dice, supuestamente a través de Villanueva, qué raro, ¿por qué me pide esto Rafael? Si yo sé que él es amigo de Pepe Aullón. Cuéntenos qué pasó en esas circunstancias. Fue un almuerzo donde nosotros como amigos de muchos años nos conocíamos. O sea, Rafael conocía a Pepe Aullón durante años, al igual que a usted. Eran tres amigos almorzando. Yo no niego a mis amigos. Él sí negó a su amigo en ese momento. Yo no, simplemente te afirmo que yo jamás niego a mis amigos. Bueno, él lo negó, pues es el testimonio de Jaime Villanueva, porque tenía miedo de las represalias de Gustavo Gorriti. Bueno, eso son... Qué raro, ¿no? Que un fiscal que tenga, ¿no?, el poder que ostenta Rafael Vela en el Ministerio Público, que es notorio, que maneja el caso más potente, que es el coordinador de la Bajato, tenga que estar, ¿no?, acomodando versiones, negando amigos para no enfurecer al ogro Gustavo Gorriti. Qué raro, ¿no? Qué raro. Eso nos demuestra, o es un indicio de que sí tiene un poder real en el Ministerio Público Gustavo Gorriti, ¿no diría usted? Como le dije, cuando inició mi gestión, yo lo que hice es evitar que personas extrañas controlen el Ministerio Público. Y por eso me encuentro ahora como estoy, suspendida como fiscal suprema y como fiscal de la Nación.
y esto se debe a todo un complot político. Marita Barreto la condecora usted en esa fotografía que hoy ya se ha hecho célebre porque es bastante contradictoria, ¿no? La condecoran como la fiscal del año, ¿no? Por sus logros. Y está ahí con René y Vica, ¿no? Los famosos agentes de IVIAC que les gusta romper las puertas. Esa foto fue de julio del 2023, donde me premian como la mejor fiscal de la nación, ¿no? Y que cambió en unos meses. ¿Cuánto tiempo después fue la...? Agosto, septiembre, o sea, 4 meses, ¿no? Lo preparan en noviembre, cuando se le comunica a ella de que iba a dejar de ser la coordinadora de EFICOP. Y como me manifiesta que le dé un par de semanas para... ¿Y por qué se las dio? Le digo, por la confianza que uno tiene. Le costó el puesto, ¿no? ¿Se da cuenta? Que jamás puedo imaginar que haya tanta maldad a esa dimensión en las personas. En el caso de Alberto Otárola, ¿usted siente que él estuvo detrás de algunas gestiones que estaban diseñadas para hacerle daño a usted? Te vuelvo a repetir, es un complot político integrado por varias personas. Entre ellos Alberto Otárola. Integrado por varias personas. ¿Qué es lo primero que haría usted si regresa a su despacho de fiscal de la Nación? Esperemos a que regrese. Ahí lo sabrán. Muchas gracias, doctora. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida de todas maneras, por habernos concedido esta entrevista. Ha dado entrevista a otros medios también, pero aquí está presente Contracorriente con un punto de vista diferenciado de lo que los otros medios buscan. Aquí hay efectivamente muchos cuestionamientos que pesan sobre Patricia Benavides y respuestas que no convencen también, sobre todo en el caso de su hermana y las movidas en Cuellos Blancos. Pero eso no significa que el otro lado, ¿no?, del Ministerio Público, ese intocable, protegido, ¿no?, por algunos personajes externos que desde la sombra manipulan a placer. Nosotros aquí tenemos la plena facultad y toda la libertad de también mirar a esta gente. Y nos referimos al ex amigo, ¿no?, de Patricia Benavides, a Rafael Vela, porque él ha sido evidenciado por otro ex amigo del cogollo, Jaime Villanueva, el filósofo. Lo que ha declarado ante el despacho de la fiscal Delia Espinosa no es poca cosa. No estamos hablando de la poca productividad en el sistema de lavado de activos, ni en el equipo especial Lavajato, los pésimos resultados, las pocas convicciones, los procesos lentos que ya parecen cómplices con algunos, y tampoco el nocivo acuerdo con la empresa Odebrecht, que ha terminado beneficiándolos más a ellos que a los peruanos, sino aquí hablamos ya de acusaciones que lo involucran en hechos delictivos muy graves. El reportaje es de Maricielo del Castillo. Rafael Vela se ha comportado de una manera sumamente eficiente. Eso es innegable, pero eficiente para los intereses de Odebrecht. No vas a encontrar ninguna otra persona investigando todos los anales de la Administración de Justicia y del Ministerio Público que haya hecho tanto daño a la Fiscalía y al país. El joven y valiente fiscal que se enfrentaba a los políticos corruptos de todos los partidos, el incorruptible, casi un Elliot Ness peruano, que hoy es apuntado por el dedo acusador, no de sus detractores, sino de su gran amigo, el filósofo Jaime Villanueva, quien, sintiéndose traicionado y desde una colaboración eficaz que le ha devuelto su libertad, ha decidido confesar todos los delitos que cometió junto a sus amigos, los grandes fiscales
fiscales del Ministerio Público. Si se investiga, vamos a encontrar la verdadera magnitud de sus delitos y sobre todo de sus actuaciones en contra del Ministerio Público, en contra del país, en contra de la Administración de Justicia. Por la milésima parte de lo que ha hecho Vela y José Domingo en contra del Ministerio Público, a cualquier fiscal lo sacan y a ellos lo protegen. Testimonios, reuniones, tácitas, evidencias y pruebas apuntan hasta el hace poco intachable Rafael Ernesto Vela Barba, el fiscal superior que puede ser la muestra del grado de descomposición que carcome al Ministerio Público, la institución más cuestionada y desacreditada del momento. Nosotros no analizamos esto desde el punto de vista plebiscitario, nosotros lo analizamos en función de la legalidad porque siempre nos hemos sometido a la ley. Jaime Villanueva solamente ha corroborado lo que yo ya lo había dicho hacía mucho tiempo atrás. Había dicho que Vela manejaba no solo las investigaciones, sino manejaba otras cuestiones políticas, económicas, judiciales, etc. La palabra de Jaime Villanueva ha desencadenado la cuenta regresiva para muchos autodenominados intocables y el poderoso fiscal que coordina el equipo especial Lavallato y las fiscalías de lavados de activos no ha sido la excepción. Pero ¿quién es realmente Rafael Vela Barba y cómo comenzó su meteórica y hoy cuestionada carrera? La primera aparición de Vela en el Poder Judicial se remonta al año 2005, como juez especializado penal titular, época donde aún no se evidenciaba su compulsiva afición por aparecer frente a las cámaras y donde lucía más discreto que ahora, que suele exhibir finos trajes, corbatas de seda y relojes de alta gama. Vela salió del anonimato cuando en el 2018 el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, lo nombró coordinador del equipo especial Lavallato, uno de los casos de corrupción transnacional que evidenció a la clase política peruana, pero que para todo efecto práctico ha dejado en la impunidad a Odebrecht, el emporio brasilero de la corrupción que se la llevó barata en este proceso. El trabajo de Vela Barba, hoy, 7, casi 8 años después de haber iniciado, da cuenta precisamente que la suscripción del convenio de colaboración ha servido para blindar a Odebrecht. En el escándalo de corrupción que gestó Odebrecht en el Perú, estuvieron en juego alrededor de 30.000 millones de soles de la plata de todos. Pero las acciones para revertir estos daños son proporcionales a la ineficiencia del fiscal Vela como el líder del equipo Lavallato, que además de no concretar ni una sola sentencia en el caso, permitió que la empresa brasilera trazara sus propias reglas del juego y bajo su responsabilidad se devolvieron 526 millones de soles, es decir, 138 millones de dólares a Odebrecht por la venta de la central hidroeléctrica de Chagllá. Vela defendió a Odebrecht ante el juez, solicitando la entrega del dinero a Odebrecht. Y la juez, ¿qué hizo? No le entregó, declaró improcedente el pedido. Ante ello, ¿qué hizo Odebrecht? Pidió la entrega al Ministerio de Justicia, los 524 millones. Pero existía una disposición en ese momento de que no se le podía entregar a Odebrecht ningún dinero, ningún activo, mientras tenga una investigación o un proceso penal en el país. El ministro de Justicia, ¿qué hace? Le pide información a Vela y a José Domingo si tiene o no tiene procesos e investigaciones. Vela mandó un oficio señalando que no tiene ningún proceso, ninguna investigación y que le entreguen el dinero. Con eso le entregaron los 524 millones. Todo eso yo puse en conocimiento de la Fiscalía de la Nación en ese momento, denunciando la irregularidad de ese acuerdo y denunciándolos penalmente a José Domingo y a Rafael Vela por todos los delitos que habían cometido en ese proceso de colaboración eficaz.
todos ciegos, sordos y mudos ante la decisión del fiscal favorito de muchos poderosos de turno y de cierta prensa. Esa impunidad evidente de Rafa Vela se va desvaneciendo en la medida en que su amigo Jaimito Villanueva, con quien compartía almuerzos junto a Patricia Benavides y de los que ahora se declara víctima, comenzó a contarlo todo. La declaración del 7 de marzo de Villanueva, contenida en la carpeta fiscal 32-2024, compromete a Rafael Vela en el caso Chisac por la contratación que gestiona Pablo Sánchez en coordinación con Javier Palomino, Alejandro Silva y Janet Talavera de la empresa de comunicaciones para que organice reuniones con diferentes periodistas. Terminando la gestión de Sánchez, se abre una investigación respecto a esta contratación, considerada irregular, y se allanan las casas de los personajes implicados, entre ellos Janet Talavera, cuyo celular despertaría una preocupación particular en el fiscal Vela, según las declaraciones de Villanueva. El día que se produce el allanamiento, yo recibo una llamada, yo diría desesperada, de Rafael Vela, muy preocupado por la incautación del celular de Janet Talavera, en la que me mencionó que mantenía coordinación con Talavera, que en ese momento se desempeñaba junto a Alejandro Silva como asesora de Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones. La preocupación de Rafael Vela se debía a que, por lo menos eso fue lo que me dijo, a él le habían realizado de manera informal varias consultas legales e incluso le habían enviado resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones cuando se estaba decidiendo el tema de la impugnación de actas en la segunda vuelta del año 2021. El fiscal Vela, no contento con eso, según Villanueva, logró que Patricia Benavides, en su rol de fiscal de la Nación, disponga a su favor la separación del fiscal Reinaldo Avia, quien se convirtió en una pieza en el zapato de Vela y en sus intereses, tan solo por elevar el informe a la Fiscalía de la Nación. Pese a todos los esfuerzos desesperados de Vela, la verdad sale a la luz. Este es el informe pericial del análisis digital forense del celular de Janet Talavera, al que tenemos acceso un año después y confirmaría el testimonio de Villanueva. Como lo ve en pantalla, esta es la prueba irrefutable bajo peritaje de las conversaciones existentes entre Rafael Vela Barba y Janet Talavera Tello. Toda esta información contenida en un disco duro externo que estaría en las manos de las personas equivocadas. El gerente de la Gerencia de Pericias del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que es el conocido cuñado de Pablo Sánchez, en quien se encuentra en poder precisamente de ese disco duro donde están estas conversaciones de Rafael Vela con Janet Talavera. Pero esta no habría sido la única vez que Vela Barba maneja acuerdos bajo las sombras. Su ex amigo, el filósofo, en su declaración del 2 de abril, confiesa: Miguel Girao me contacta y me dice que para tener una reunión con Ruth Luque, en la que ella me iba a pedir que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en la investigación por financiamiento ilegal de campaña. Es ahí donde hablo con Rafael Vela y le transmito: Rafo, vamos a mantener una reunión con Cerrón, donde va a estar Ruth Luque, y ellos quieren que no se incluya al presidente Castillo en la investigación que van a abrir por lavado de activos. Rafael Vela me dice que sí era posible, que iban a usar como argumento algo así como que Castillo era invitado y no tenía un cargo dirigencial en Perú Libre, pero que él quería que se presente el proyecto de ley en el que se haga valer la experiencia docente de 15 años para poder postular a fiscal supremo, me dijo, porque él tenía los 10 años como fiscal superior. Queda claro después de esta declaración de Jaime Villanueva que Rafael Vela Barba habría aprovechado su cargo para beneficiarse. Pero eso no es todo, pues encontró la forma perfecta de concretar el acuerdo sin levantar sospecha alguna.
Rafael me dijo que no podía ir a esa reunión porque era una persona pública. Entonces quedamos en que yo le iba a llamar. Cuando se llevó a cabo la reunión, Miguel Girao y yo llegamos juntos al departamento de Ruth Luque, que estaba ubicado en Pueblo Libre. Llegó Vladimir Cerrón y estuvimos hablando sobre diferentes temas de coyuntura política hasta que llegamos al punto. Y realizo la llamada a Rafael Vela Barba por medio de WhatsApp por mi teléfono y lo pongo en altavoz y le digo: Rafo, estoy acá con los amigos. Ellos quieren saber si el tema que hablamos va a salir o no. Y él dijo que no había problema, que iba a apoyar. A las pruebas nos remitimos. El fiscal Richard Rojas Gómez no incluyó a Castillo en la investigación por lavado de activos, tal como lo pactó su jefe, el fiscal superdotado de moralidad Rafael Vela, con la cúpula de Perú Libre, como lo ha confirmado el propio Vladimir Cerrón. Cuando dicen que todo esto, estas declaraciones de Jaime Villanueva son delirios, no, ya no son delirios, están verificados documentalmente. Esta es una organización criminal. Pero el blindaje a Vela parece perfecto por todos los frentes, desde políticos de turno interesados en la tregua del beneficio mutuo, hasta periodistas que abarcaron portadas, un sinfín de páginas y entrevistas defendiendo y hasta soboneando al cuestionable trabajo del equipo Lavallato. Un franeleo constante que evidencia un pacto, un trabajo coordinado. A través de la filtración de datos, permanentemente realizaban trabajos supuestamente periodísticos para perseguir políticamente a enemigos que no se sometían. Por supuesto que ha sido eficiente en este campo. Como ha sido eficiente a los intereses de IDL, porque ya sabemos que ellos coordinaban con Gustavo Gorriti. La figura es clara y las pruebas también. El Ministerio Público atraviesa por una severa crisis con la más baja aceptación en años, en medio de escándalos donde sus protagonistas son fiscales que deberían utilizar el poder para presentar denuncias sólidas contra los corruptos, pero por lo contrario lo utilizan para su beneficio personal, en medio de acuerdos delictivos, convirtiendo la institución en un mercado persa, donde todo se compra y todo se vende al mejor postor. El problema es que ese alto precio de la corrupción sistemática la estamos pagando todos los peruanos. Mientras ese poder enquistado se encuentre en el Ministerio Público va a seguir siendo un lupanar, que es en lo que lamentablemente se ha convertido. Como corresponde, nuestra reportera Maricielo del Castillo obviamente convocó al fiscal Rafael Vela, que imaginamos tiene los recursos suficientes, ¿no? y la capacidad de defender su punto de vista en una entrevista en la que pudiera haber rebatido lo que consideraba era injusto en este reportaje, pero escogió no aparecer en esta nota. Ha salido a negarlo todo, ¿no? Obviamente. Pero aquí vamos a ver que hay algunos hechos que efectivamente ha narrado Jaime Villanueva, que encuentran en la realidad, ¿no?, que se han materializado. Excluyó a Pedro Castillo de la acusación de lavado de activos, como pidió Vladimir Cerrón. Uno de los fiscales que está a su cargo, Richard Rojas, en lavado de activos, desdobla el caso de Pedro Castillo, como ustedes escucharon ahí en las declaraciones del filósofo Jaime Villanueva, con la excusa de que era invitado, de que no pertenecía al partido, en fin, una baraja. Él pide a cambio legislación impulsada por Perú Libre que permitiera que él accediera a una plaza superior de una manera más rápida. No cumplen con esto los de Perú Libre. Y el vengativo Rafael Vela, al parecer, allanó los locales de Perú Libre y la casa de Vladimir Cerrón en Huancayo
como una especie de venganza. Todo eso está en los medios, así que ahí está, ¿no? La corroboración en hechos de los dichos de Jaime Villanueva, en este caso muy grave. Él estaba muy nervioso, ¿no?, con lo que contiene el teléfono de Janet Talavera y pidió a Patricia Benavides que sacaran del camino al fiscal incómodo Reinaldo Avia, cosa que también en los hechos se da, sucede, se concreta. Como lo describe, ¿no?, Jaime Villanueva, una llamada desesperada le llega a Jaime Villanueva, al filósofo, porque según Vela habían coordinaciones con el Jurado Nacional de Elecciones a través de Janet Talavera y de Alejandro Silva, consultas legales, le pasaban resoluciones legales del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es comprometedor, pero un año después de que efectivamente extraigan la información y las conversaciones entre Vela y Janet Talavera, que no sabemos qué tan amplias son y qué espectro cubrirán, ¿no? Concentrémonos en el aspecto legal nada más y de denuncia, en todo caso, pero esta información que él recibía a través de Janet Talavera del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué es lo que está tardando a los que están procesando este disco duro? ¿O está en manos de los amigos de Pablo Sánchez que quieren blindar a Rafael Vela y compañía? Muy bien, vamos con el siguiente reportaje y tiene que ver con otra fiscal intocable, pero la que está de moda, ¿no? Marita Barreto, la más mediática, que anda desatada, empoderada al grado de tener la soltura y la confianza y el aplomo de salir en medios públicos a acusar al poder político corrupto de estar detrás del relevo del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la DIVIAC. O sea, así, se enfrenta y pecha directo al gobierno, a Dina Boluarte. Ella está en un viaje que realmente no tiene parangón y eso no es bueno. Ella es una fiscal provincial, no puede manejar desde su fiscalía con sus casos a todo el país. No puede dar los golpes que ha dado, incluyendo a periodistas como nuestro amigo Juan Carlos Tafur, que puede haber cometido errores, que puede haber tenido deslices, como él mismo admite, pero que le allanen la casa así a un periodista y lo acusen de ser el brazo mediático de una organización criminal. Vamos a descubrir en el siguiente informe de Karina Aliaga, que también ha sido denunciada por Marita Barreto por haberle hecho reglaje. O sea, un periodista que va a buscar a un funcionario, ¿no?, para que le dé una declaración, puede decir no voy a declarar y punto, y se acabó. Eso no es reglaje, pues, ¿no? Cualquier abogado penalista lo puede aclarar, como de hecho se hace en esta nota. En fin, vean ustedes el historial nefasto de Marita Barreto y las cosas que ella piensa que nadie se va a atrever a revelar. Pero aquí, en Contracorriente, somos bien valientes. Marita Barreto mandó a su fiscal adjunto a extorsionar a mi papá. Lo que sí puedo garantizar, señores, que la corrupción en el poder nunca más. Esta es una acusación de extorsión desconocida de Marita Barreto Rivera, a decir de Rodolfo Orellana, hijo. Marita Barreto mandó a su fiscal adjunto a extorsionar a mi papá con una solicitud de detención preventiva de 18 meses, prorrogable por 18 meses más, contra la mamá de mi hermana. Y le dijo que si él declaraba contra Carlos Ramos Heredia y decía de que no solo lo conocía, no solo era su amigo, sino que también él había recibido dádivas o dinero de parte de mi padre, ella y la Fiscalía de Lavado de Activos no iba a pedir la detención preventiva contra mi papá. Según el joven abogado, hijo del controvertido empresario, hoy preso, acusado de liderar una organización criminal, las amenazas se cumplieron. Pero en los siguientes 30 días solicitan la detención preventiva de mi madrastra, de la mamá de mi hermana, siembran un celular en el pabellón de mi papá y lo trasladan a Chayapalca. Es tortura y es venganza.
Esta es la historia de cómo se tejió una estrategia para defenestrar al entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, según Orellana hijo, atentando contra las libertades de otros. Con confesiones fabricadas y turbios métodos para conseguir evidencias, todo por intereses personales, para que Pablo Sánchez Velarde llegue al máximo cargo del Ministerio Público. Hay evidentemente una conspiración de hace muchos meses. Conseguir la declaración de mi papá contra Carlos Ramos, conseguir la declaración de mi tía de que mi papá estaba vinculado con Carlos Ramos Heredia y también la extorsionó diciéndole de que si no declaraba eso iba a pedir la detención del esposo de mi tía y papá de sus hijos. Según Rodolfo Orellana, en esta historia, el gran padrino habría sido Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación y poderoso protector de una fiscal impetuosa, dispuesta a todo con tal de escalar y escalar a su manera. Es la versión de un joven abogado que dice conocer muy bien a la fiscal Marita Barreto. ¿Cuál era el fin de Marita? Si ella ganaba el padrinazgo de Pablo Sánchez y se perennizaba en la fiscalía y lograba retirar a los fiscales superiores, ella iba a poder empezar a extorsionar a los nuevos empresarios. Consecuencia de esas extorsiones y de las dádivas que probablemente ha recibido es que se ha comprado una casa de playa en Asia, al contado. Esta es la ficha registral del lujoso inmueble que compró la fiscal Barreto por solo $60,000 en medio de un condominio opulento en Asia a una pareja de esposos. La noticia no pasó inadvertida al ente del periodista José Briceño, quien denunció el caso en su programa Hora 6 de redes sociales. Soy el periodista que está siendo perseguido por la fiscal Marita Barreto. Está pidiendo 15 años de prisión preventiva contra mi persona. El periodista briceño del diario Expreso cuestionó cómo había hecho la fiscal Marita Barreto para comprarse una casa en una playa exclusiva de Asia, cuando en esos años, entre el 2014 y el 2018, su sueldo como fiscal provincial iba entre 4,000 y 5,000 soles mensuales. También cuestionó el valor del terreno. Hice un trabajo de investigación sobre inconductas funcionales de la doctora Barreto, el cual di a conocer en un espacio que tenía llamado Hora 6. ¿Qué le cuestionaba? ¿De dónde salió el dinero? Si ella ganaba poco, ¿cómo hizo para obtener semejante cantidad de dinero para comprar ese terreno contante y sonante? Pero esa no fue la única denuncia que hizo Briceño. También reveló lo que dijo Marita Barreto a su empleador, el Ministerio Público, para dictar clases en una universidad en el año 2012. Salud emitió la resolución número 149 el 6 de febrero del 2013 en la que le dijeron que no podían pagarle. Le declararon improcedente porque habían detectado que ella, los días que dijo que estaba enferma, había trabajado para una universidad en Huancayo. Esta es la resolución de Salud. Marita Barreto mintió. Cumpliendo con el protocolo periodístico, Briceño dice que pidió la versión de Barreto con esos documentos y no hubo respuesta. Yo no le tengo miedo a Marita Barreto. Soy periodista, no les tengo miedo. Lo que he hecho es un trabajo de investigación basado en documentos emitidos por el propio Estado. Para Orellana y Briceño, la fiscal superior provincial Marita Barreto no tiene escrúpulos cuando se trata de poder. Afirma, hay una lista de traiciones en las que habría derribado personajes con su compulsiva ambición por ascender. Janet Roller, Delia Espinosa, Patricia Benavides, Guido Águila, Sada Goray, a la que le prometió protección y al final la traicionó. La supuesta venganza de Marita Barreto habría comenzado cuando allanaron el estudio Orellana y se rompe la cadena de custodia y hasta se pierden $2,000 del estudio. La falta costó la expulsión a Barreto, quien dicen cobró cuentas. Empieza a armar documentación de casos anteriores de Janet Roller y de Delia Espinosa
generan un tipo de vinculación con distintos investigados del caso de mi papá y dice de que ellas estaban confabuladas con el estudio de mi papá, que eran parte de la supuesta organización criminal de mi papá. Con esto, ella eleva su informe al fiscal interino Pablo Sánchez y el fiscal interino Pablo Sánchez las excluye de la Fiscalía de Lavado a las dos fiscales superiores, a la doctora Janet Roller y a la Elia Espinosa. En su lista negra también estuvo Guido Águila. Según los detractores de Barreto, ella lo ayudó escondiendo actas de un concurso de primeros puestos de colegios estatales. Habían fotos, una imagen de cheque grande. Todo se ocultó para lograr ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero la traición de Marita llegó a los 2 años. Marita Barreto, que seguía por el olor a sangre, saca todas las actas del concurso y las hace públicas. Entonces ya Guido no solo estaba vinculado con el caso Cuellos Blancos, sino también estaba vinculado una vez más con el caso Orellana. Le dio la patadita final para que lo saquen del Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente siguió Patricia Benavides, que ya es historia conocida, y finalmente Sada Goray. A Sada Goray le permiten viajar al extranjero. Le permiten venir a firmar cada 45 días. Le van a tomar sus declaraciones a Punta Cana y a Miami. Utilizan las declaraciones para tumbarse a Castillo. Ni bien pisa tierra en Perú, meten la solicitud de prisión preventiva, el juez, que funciona como mes de partes, se la da y a la media hora se acerca la policía a detenerla. En medio de tales acusaciones, solicitamos a la fiscal coordinadora de EFICOP, Marita Barreto, conocer sus descargos frente a cargos tan graves. Primero le enviamos un mensaje vía WhatsApp sin respuesta. Después, fuimos a buscarla a su domicilio. Hemos llegado hasta la casa de la fiscal Marita Barreto para recoger su versión como corresponde en todo reportaje periodístico. No la estamos acosando ni haciendo ningún tipo de marcaje y reglaje, como ya intentó observar en este documento, en una citación policial de marzo de 2024, de este año, a la que tuve que acudir para defenderme. En Willax, señora Marita Barreto, solo hacemos periodismo. Espera en la puerta de la casa de un fiscal para que pueda declarar o toca el timbre, ¿es reglaje, marcaje? No, para nada. Eso es cumplimiento de un deber, cumplimiento de una función o de una profesión, el desarrollo profesional. Para que exista marcaje, el fiscal está en la obligación de probar que quien hacía el seguimiento, la vigilancia, lo hacía con la intención de cometer un delito futuro. Y ese, por supuesto, no es el caso de ningún periodista, cuya finalidad no es cometer un delito, sino obtener información. Pero en esta historia hay más irregularidades que desencadenaron hasta una denuncia penal contra Marita Barreto por presunta falsificación de documentos y fraude procesal. Barreto usaba un sello como fiscal provincial titular cuando era solo adjunta. Lo que sucede es que Marita Barreto, en su afán de afianzarse y sentirse más poderosa, decide mandarse un sello como si fuera fiscal provincial titular, cargo para el que no había ganado concurso hasta antes del caso de mi padre. ¿Y qué es lo más gracioso? Ella empieza a sellar como fiscal titular por más de un año hasta que nos damos cuenta y planteamos las denuncias respectivas. Así se puede ver claramente en el acta de entrega del colaborador eficaz CELAF 05-2015 que Barreto usa el sello como titular provincial con fecha 21 de mayo de 2015, cuando según esta resolución del entonces Consejo Nacional de la Magistratura obtuvo el cargo recién en octubre, es decir, 7 meses después. Si se hubiese colocado una T de titular y ella en ese momento no hubiese ostentado el cargo de titular, sino simplemente de provisional, en realidad lo que tendríamos es un error administrativo, probablemente un error en la confección del sello. Habría que ver con quién se hizo estos sellos, porque normalmente los sellos son dados por la institución a los fiscales. Pero eso no habría sido su único error. La denuncia contiene pruebas grafotécnicas y una apreciación criminalística que concluyen que hay fabricación de evidencias, falsedad de recibos recopilados de fecha 24 de agosto de 2012, donde no se diferencia el número 5 del 2 y además la firma ilegible del señor Guillermo Alarcón.
Si el fiscal es consciente de que la prueba es falsa y sabe que el colaborador está aportando documentos falsos, pero pese a eso los valora, ahí sí podríamos hablar, por ejemplo, de un delito de fraude procesal que podría tener una pena hasta 4 años o eventualmente un acto de corrupción que ya podría tener una pena mayor que hasta podría llegar a los 8 años. Pero además, otros 3 recibos no presentan razón social de imprenta. Y lo peor es que mientras unos tienen 6 dígitos, los que sí tienen fecha solo presentan 5. Una tercera imputación terminaría por cuestionar a Barreto. Los Excel presentados por los colaboradores eficaces difieren entre sí con respecto a los montos de pagos efectuados. Así se lee que el colaborador eficaz 012-2014 con fecha 2 de febrero 2015 repartió la cantidad de 14.000 soles. El mismo colaborador en agosto de ese año establece que el pago a los coimputados luego fue de 15.000, lo que puede evidenciar una fabricación de pruebas a conveniencia. Si se hubiese cambiado o se hubiese adulterado alguna prueba, la consecuencia nuevamente recae en el aspirante a colaborador. Si los fiscales conocían, podríamos hablar, por ejemplo, de un presunto acto de corrupción, ¿no? Porque se estaría beneficiando evidentemente de alguna manera al fiscal a cambio pues, de hacer algo que es contrario a sus funciones. ¿Y cuál es la pena? Ahí estamos hablando de una pena que puede llegar hasta los 8 años de cárcel. Marita Barreto lleva 17 años en el Ministerio Público. Es fiscal provincial titular, pero ostenta un cargo de fiscal superior, coordinadora de EFICOP, gracias a que Patricia Benavides la nombró fiscal superior provincial. Hoy es considerada una de las fiscales más poderosas del país. Después de 10 años, Marita Barreto no ha conseguido una condena firme. Es más, del caso de mi papá solo hay 2 detenidos con prisión preventiva, hasta ahorita, que son mi papá y su hermana. Todo el resto de presos preventivos, que han sido más de un centenar, han salido de la cárcel por exceso de carcelería. Esa es Marita Barreto. Una fiscal provincial que aparenta un poder omnívodo, casi sin control, que puede investigar de facto a una fiscal de la nación, que puede incluso vengarse de los periodistas que critican sus actos o resoluciones fiscales. Está el caso del periodista José Briceño en el pasado reciente. Ahora el allanamiento de la casa de Juan Carlos Tafur, de quien ha dicho Barreto, publicó un reportaje en su portal Sudaca para desprestigiarla. Se sintió tocada y pidió el allanamiento de su casa, la incautación de su computadora y los teléfonos de él, de su esposa y de su chofer. Nadie puede meterse con Barreto porque puede terminar barrido. Es así, ahora nosotros seremos el brazo mediático de alguna organización criminal. Nos tenemos que aguantar, nos tenemos que callar, tenemos que no dejar de investigar a una fiscal que está en el ojo de la tormenta, de hacer nuestro trabajo como periodistas, porque ella vive siempre amenazando a la libertad de prensa, ¿no? Karina Aliaga, autora de esta nota que ustedes acaban de ver, ha sido denunciada, ella y otro periodista de esta casa, Johan Klug, por hacerle reglaje. ¿Qué hacían nuestros reporteros? Estaban yendo a pedirle su opinión sobre un tema de interés nacional. Y ella los ha denunciado en una comisaría por reglaje. Así es Marita Barreto. Pero eso no es lo peor, porque lo que descubrimos aquí respecto de la denuncia que hace, ¿no?, esta indagación perfectamente dentro del marco de sus funciones periodísticas, ¿no? Este reportero del diario Expreso, José Briceño, que descubre algo que es incómodo para Marita Barreto. La adquisición de una casa en Asia valorizada en $60.000, algo que ya de por sí es sospechoso, porque parece que debiera valer más. Pero en ese momento, con el sueldo de fiscal provincial que tenía, no le alcanzaba, pues. Entonces, allí ya hay una señal de desbalance patrimonial que merece una investigación y está siendo investigada, por eso dicho sea de paso. Pero ¿qué hizo? En venganza, porque así funciona Marita Barreto, lo metió al caso Orellana y está pidiendo 15 años de cárcel a este reportero de Diario Expreso por haber tenido la osadía de mostrar su casa de playa de $60.000. Entonces ahora él es parte de la organización criminal, es el brazo mediático
de la organización criminal. Lo mismo que le está haciendo a Juan Carlos Tafur el día de hoy. Hemos escuchado las explicaciones de nuestro colega, puede haber tenido errores, deslices, todo lo que quieran, y él mismo los está aceptando. Pero de ahí a que sea parte del brazo mediático de una organización criminal, hay un trecho bastante largo. Le han decomisado 3 computadoras, han allanado su casa, han entrado policías a su casa, se han llevado sus teléfonos. O sea, esto no tiene ningún control, ningún contrapeso. No puede ser que una fiscal como Marita Barreto ande así desatada, amenazando a todo el mundo. Y finalmente esto también tiene una responsabilidad en el Poder Judicial, porque el fiscal puede pedir todo lo que quiera, pero el juez es el que autoriza finalmente estas diligencias. Y ahí tiene que haber un control respecto de esta valoración. Tiene que haber una ponderación si es que las libertades están siendo afectadas de una manera inaceptable por los pedidos fiscales y se les niega. Sobre todo en caso de periodistas, ¿no? Un periodista cualquiera, Juan Carlos Tafur es una persona con una trayectoria muy reconocida. Y ahora vamos a ver lo que ha publicado el día de hoy en el diario El Comercio el periodista, también un peso pesado, Ricardo Uceda, que no se casa con nadie. Él hace alusión en esta columna, El periodista y los malos, respecto del caso del director del diario La Verdad, Carlos Cabrejos, que bueno, al principio tenía fe en la gestión del fiscal chiclayano Juan Carrasco Millones, que sabemos terminó perteneciendo a la mafia de Pedro Castillo al final y terminó con su carrera proba de fiscal, si acaso la tuvo en alguna ocasión. Pero este periodista chiclayano empezó a preguntar a las personas que denunciaba Juan Carrasco Millones y empezó a descubrir cosas muy incómodas que él empezó a denunciar. Y esto no le gustó al fiscal. Y adivinen qué hizo. Lo incluyó en la investigación en contra de los guachiturros como el brazo mediático de la organización criminal. Que no les sorprenda que mañana o Vela o Marita Barreto irrumpan en los sets y las oficinas de Willax Televisión o a la casa de alguno de los conductores de este medio y nos allanen. Bueno, háganlo. Sigan haciendo el papelón que están haciendo en contra del periodismo nacional. Y para colmo, este fiscal Juan Carrasco Millones, embarrado en el caso de Pedro Castillo, el que también entraba así a medianoche a Zarratea para... No sabemos qué tipo de enjuagues hacer. Quiere ser presidente de la República. Ahí está, ex fiscal doctor Juan Carrasco Millones, presidente de la República. Ahí está, se lanza a la presidencia. Increíble. Esta semana ha sido incluido en el caso del coronel Conejo, que lo vamos a ver en breve, que es un escándalo, porque aquí lo dijimos, el coronel Conejo estaba protegiendo a la familia Castillo, al ministro Juan Silva, a Bruno Pacheco, ¿no? Y al sobrinísimo Fray Vázquez, a quien ya se sabe ayudó a fugar del país. Ahí está metido Juan Carrasco Millones. Y ahora quiere ser presidente de la República. Este es el país en el que vivimos. Realmente importante las conclusiones a las que llega Ricardo Uceda. Y yo creo que los periodistas como gremio debemos solidarizarnos y defender nuestra capacidad de incomodar a funcionarios públicos. El derecho de defender lo que la gente merece saber. Y no por intimidaciones, por fiscales bravuconas como Marita Barreto, nos vamos a dejar amilanar. Eso sí que no. Todos los otros medios, y gracias por comentárnoslos aquí, nosotros estamos siempre activos en el YouTube de Contracorriente.
Estamos con mucha gente viéndonos, además del extranjero, y les agradecemos por sus comentarios. Lo que nos dicen es que todos los otros medios están en una cruzada para destruir, lapidar a Patricia Benavides. Nosotros le hemos hecho una entrevista firme. Le hemos confrontado todas las cosas incómodas sobre las gestiones que hizo para supuestamente proteger a su hermana Emma Benavides. También los cambios que hizo en el caso Cuellos Blancos. Le hemos enrostrado sus contradicciones y las hemos enfatizado. Pero aquí no estamos en una campaña para destruir a nadie, porque no tenemos intereses subalternos, no tenemos ninguna agenda pendiente, no queremos poner y sacar fiscales. Queremos que haya una reforma que limpie el Ministerio Público, porque está podrido por donde lo veas. Y eso la gente lo sabe y lo tiene claro. Tiene que haber una verdadera limpia del Ministerio Público porque está afectando la democracia y la libertad de todos los peruanos. Muy bien, ahora vamos con otro tema esta noche y tiene que ver con la congresista Chabelita, porque ella ha contratado en su despacho a un colega de su sindicato, no muy solidaria ella, pero obviamente no estaba preparado pues para ocupar la plaza de asesor congresal a ese nivel. Y lo peor de todo es que siendo activista que defiende los derechos de las mujeres supuestamente, ¿no? Las mujeres trabajadoras que tienen que enfrentar toda clase de injusticias, este tipo tiene 2 denuncias por acoso en contra de integrantes del propio sindicato. Voten por Chabelita porque es momento de que tengamos una trabajadora en el Congreso. Es momento de dejar de elegir a delincuentes para el Congreso. ¿Quieres decirle algo a la congresista? Que así como mujer, que me dé respaldo y que me apoye, que tanto dicen que tanto apoya a las mujeres, que me apoyen, porque él no puede estar ahí. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. ¿Usted conoce al señor Jimmy Aime Fernández? No lo conocimos. Grandes proyectos él pone ahí en su encabezado. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 22 de enero, días antes de que renuncie. O sea, actualmente Jimmy está trabajando, pero no está trabajando acá. ¿Por qué lo acoge Isabel? Él mismo en algún momento me dijo, ¿no? Que esto ya venía de tiempo atrás. Sí lo conozco. Sí lo conoce. ¿Actualmente trabaja con usted en el Congreso? Claro, sí. ¿Desde febrero? Sí, así es. A veces sí, a veces no. De paporreta, irresponsablemente y como la canción de Julio Iglesias, es la respuesta tibia de una madre de la patria que habría protegido en sus oficinas, dentro del Congreso, pagándole con el dinero de todos los peruanos, viáticos incluidos, a un agresor sexual. El sindicato lo conozco, sí, pero no así, personalmente no lo conozco. Miente, como que personalmente no lo conoce si viaja con ella en sus semanas de representación y cada vez que puede, porque al parecer Chabelita también quiere su partido propio y ha empezado a recolectar firmas. El sindicado como depredador sexual, además, sería el encargado de recolectar firmas para el Partido Obrero que intenta inscribir en los próximos meses. ¿Cuál es vuestro compromiso con los derechos de las mujeres, más allá de los derechos laborales? No sé qué es lo que ha pasado. Voy a ver qué es lo que ha sucedido. De acuerdo, como te decía, cuando lo contraté no tenía ningún antecedente.
Miente. Ya en el sindicato Naranja, que la cobijó por tantos años, se habían iniciado las investigaciones y los descargos. Jimmy Aimé Fernández, el exsecretario general del CITOBUR, era señalado como discriminador, agresor, hostigador y violador. Y aún así, la congresista Isabel Cortés Aguirre, su ex compañera de directiva, lo habría invitado a trabajar con ella en su despacho. Él era el que coordinaba el tema de las firmas, nos decía a nosotros, ¿no? Como el obrero tiene que pensar en mentalidad más grande. En enero del 2023, Jimmy Aimé Fernández era el secretario general del CITOBUR, el Sindicato de Obreros de Limpieza Naranja, que gestó la carrera política de la llamada Chabelita, que con escoba en mano prometió barrer la corrupción y pelear por los derechos de sus compañeros trabajadores, solo que ahora son sus compañeras, las mujeres, las que más la necesitan y no la encuentran. Es en este sindicato donde comienza esta espeluznante historia. Me sentía sucia. Llegué a mi casa, lo único era ducharme, o sea, limpiarme todo lo que él me había hecho. La llamaremos Carla y por respeto y sororidad a lo que le ocurrió aquí en las instalaciones del sindicato de Chabelita, donde es afiliada hace 4 años, hemos reservado su identidad. Además, su agresor, Jimmy Aimé Fernández, fue hasta febrero de este año el secretario general que, abusando de la confianza entregada por una de sus compañeras, habría violentado y abusado de ella el 7 de junio del año pasado. ¿Por qué tienes miedo? Porque sufrí, o sea, algo que no le deseo a nadie, ¿no? Lo que me pasó a mí, ni yo lo pensaba que me iba a pasar. Carla subió al segundo piso del Jirón Cepita 425 el pasado 7 de junio del 2023 para entregar un documento para solicitar unos trámites en su sindicato. La recibió el secretario general del CITOBUR, a quien además conocía y con quien mantuvo por algunos meses una relación cercana. Jamás imaginó lo que allí iba a ocurrir y que cayó por muchos meses. Contarle, o sea, contar a una persona, pero no sabía quién, o sea, sentía que esa persona contarle, o sea, me iba a decir, o sea, pero si tú te la buscaste, o sea, me iba a señalar. Te iba a juzgar. Exacto. Confundida aún de lo que terriblemente le ocurrió, al día siguiente, a las 7 de la noche, le envió un mensaje vía WhatsApp a su agresor, Jimmy Aimé Fernández, que grabó increpándolo. Jamás te lo voy a perdonar. Eres un idiota. Eso no se hace a una mujer. Ya te dije, flaca. Disculpa. No fue mi intención. ¿Tú crees que con tus disculpas ya bastó? Pues no. ¿Pero qué quieres entonces? Me forcejeaste. Tengo marcas en el brazo. Bueno, flaca, disculpa. Nunca más lo haré. Yo sí tomo conocimiento de ese caso, que es el año pasado, y la compañera en confianza me cuenta lo que había pasado, ¿no? El tema es que yo empatizo con ella porque yo también he sido víctima de hostigamiento sexual de su parte. Yuret Huancamoyo, a sus 30 años, es la actual secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Obreros de Limpieza de Lima, y al oír la historia de Carla, la abrazó, sabiendo que era verdad, porque ella también había sido víctima de Jimmy Aimé Fernández un año atrás. Lo denunció por hostigamiento frente a su sindicato y guarda pruebas de ello. Uno acá, en ese momento, no tenía voz ni voto. Todo se hacía tal cual él decía, ¿no? Había bastante machismo, autoritarismo, y más cuando yo ya le pongo un alto a sus intenciones de querer estar manoseándome, ¿no? Yuret ayudó a que la denuncia de Carla fuera investigada por el Comité de Hostigamiento Sexual de la empresa de limpieza en la que trabaja para la Municipalidad de Lima, que concluyó que deberían despedir al sindicalista por acosador y agresor.
Hábilmente, Jimmy Aimé Fernández renuncia en febrero de este año para no ser despedido y, como por arte de magia y ayuda de su compañera de luchas, empieza a trabajar en el despacho de la congresista Cortés en el régimen 728 de máxima confianza, ganando como su asistente y, como consta en este registro, en febrero 2.122 soles y en marzo 3.537.11 soles. Un agresor sexual de mujeres recibe un sueldo con dinero de todos los peruanos. ¿Por qué lo ha llevado a trabajar con usted como personal de confianza? Porque está en la 728. Sí, él era, como se renunció, creo que se salió de la empresa donde él trabajaba y ya estuvo sin trabajo y conocí así, lo conocía, lo llamé para que trabaje conmigo, ¿no? Congresista, pero ¿usted sabe por qué renunció y sabe que hay algunas investigaciones que pesan sobre él? Exactamente, no sé qué, problema haya tenido. Congresista, pero hay dos mujeres que pertenecen a vuestro sindicato que lo han denunciado como depredador sexual. ¿Depredador sexual? Isabel Cortés, la congresista, está en semana de representación y nos permitió una entrevista solo vía Zoom, porque ahora se la pasa viajando, a veces acompañada, como consta en este registro, por Jimmy Aimé Fernández, el sindicado agresor naranja, con quien se toma siempre innumerables fotos y que se ha vuelto su mano izquierda en estos tiempos. Aquí se puede leer cómo la acompañó del 18 al 22 de marzo a la región La Libertad y recibió de su despacho por pasajes y viáticos 1.765 soles. Gracias, compañero, muchas gracias por su invitación, y a ustedes, compañeros y compañeras presentes aquí, muchísimas gracias por este recibimiento. La pregunta es, ¿por qué Isabel Cortés, la congresista, aceptó a un sindicado como agresor sexual de mujeres a trabajar con ellas? ¿Por qué Isabel Cortés, la sindicalista y supuesta defensora de las mujeres, no ha escuchado y sacado la cara por sus compañeras de ese uniforme que tanto le gusta usar cuando sale a sus actividades oficiales? Hola, me voy de Piura, ¿no? Después de haber conversado con las juntas vecinales, con algunos sindicatos también. Antes de ser congresista era secretaria de la mujer acá en Citobur, con el compañero Raúl Oviedo, que era el secretario general. ¿Y en ese tiempo Jimmy? Era secretario de prensa, si no me equivoco. Desde ahí ellos se conocen, pues no. Mano derecha y mano izquierda de la congresista, dicen los entendidos. Raúl Oviedo, exsecretario general, y Jimmy Aimé Fernández, exsecretario de prensa en los tiempos de lucha, en donde Chabela, la sindicalista, luchaba en las calles con todos, pero con ellos adelante. ¿Por qué nos negó entonces su cercanía? A la siguiente mañana que escuchamos la denuncia, acompañamos a las dos víctimas al Ministerio de la Mujer, pues nadie las había asesorado. Luego llamamos a la congresista para entrevistarla y nos prometió investigar. Si hay algo, ya pues será retirado, ¿no? Ya la justicia se encargará de él. Congresista, porque yo no voy a aceptar una persona que esté acusada, cuestionado de esos temas, no voy a permitir. Amiga, yo no estoy justificándolo, estoy diciendo que ahorita voy a ver todo ese tema y si es que es real, pues será retirado. Hasta ahorita no sé quiénes serán las chicas, yo voy a también conversar con ellas, ¿no? Voy a reunirme con ellas, voy a buscarlas para reunirme con ellas. Pues. El jueves a las 11:45 de la mañana nos dirigimos nuevamente al despacho de la congresista frente a Palacio Legislativo a preguntar si todavía seguía trabajando allí Jimmy Aimé Fernández. Desde febrero de este año, Jimmy Aimé Fernández trabaja aquí, en el despacho de la congresista Isabel Cortés, su compañera sindical. Aquí, en el despacho, todas parecen protegerlo. Estoy investigando una denuncia por violación que implica a Jimmy.
Fue recién luego de esta grabación que la congresista Isabel Cortés emitió este comunicado en sus redes. Ahí se puede leer que la hora del despido del agresor es 2 y 3 p.m. de la tarde, es decir, más de 24 horas después. Si no continuábamos con esta denuncia, tal vez seguiría trabajando allí. ¿En todo este tiempo la congresista se ha comunicado contigo? No se ha comunicado conmigo, no me ha llamado tampoco. Las dos víctimas que han decidido alzar la voz porque así es su derecho contra su agresor, actualmente están recibiendo críticas y mensajes llenos de odio e ignorancia de aquellos que utilizan el poder en su propio beneficio, y en el mismo sindicato que alguna vez acogió a Isabel, la congresista sindicalista que utiliza el uniforme naranja como un disfraz en el que se esconde. ¿Quiénes la manejan realmente? Lamentablemente alguien debe estar protegiéndolos por unos intereses personales, pero desde acá nosotros decimos pues que no, que intervenga, ¿no? El Ministerio Público, ¿no? El Ministerio de la Mujer, que son los primeros llamados en proteger, ¿no? este tipo de acosos que pueda existir. Claro, increíble pensar que de repente una congresista puede estar apoyando esto. No, eso ya sería pues algo que ya no tendría nombre, ¿no? El sindicato más grande de trabajadores municipales se ha pronunciado y les ha dado todo el apoyo condenando y expulsando al agresor. La empresa de limpieza y el Ministerio de la Mujer acompañarán a las víctimas en todo el proceso. Pero Isabel, la congresista y sindicalista, aún no toma partido, ni se ha comunicado con ellas. Lo que más bien ha comunicado en declaraciones juradas en los últimos 3 años es su incremento anual de rentas en 100.000 soles. Como vemos en esta del 2021, solo declaró 35.000 en bienes. En esta última del 2023 se lee 224.264 soles. ¿Quién está detrás de ese incremento exponencial en sus rentas? ¿Quién está detrás de la formación de su partido? Un dato adicional es que este registro reservado de denominación, en donde se lee como el Partido Obrero del Perú, tiene como personero legal a Luis Alberto Sea Jara, actual asesor principal de la congresista. Decirle a la compañera, a la víctima, que yo sí le creo y que al igual que yo van a haber personas que también le van a creer, que no se deje intimidar, que no tenga miedo, que la verdad siempre sale a la luz. Yo sí te creo. Todas le creemos, pero la congresista Isabel Cortés no. ¿Cómo has cambiado, Chabela? A tus 54 años y con 2 hijas mujeres, deberías saber que representando a un país en donde la violencia de género y la discriminación hacia la mujer tienen cifras alarmantes y nos matan a diario, no debe de existir tolerancia alguna para agresión alguna. Los uniformes, así sean naranjas y aunque te los pongan otros, se llevan para representarnos a todas. Y ni una menos. Isabel Cortés es un falso valor, siempre lo fue, y así es en general, ¿no? La visión que tienen en la izquierda del respeto a las mujeres. Hemos visto que han hecho de la vista gorda cuando Vladimir Cerrón hablaba barbaridades absolutamente machistas, misóginas, pero después estaba ahí Vero Mendoza para tomarse la foto. ¿Por qué? Porque más vale el poder que las banderas que ellas defienden. Vamos ahora con el siguiente reportaje de José Luis Leiva y tiene que ver con el coronel Martín González Sánchez, conocido como el coronel Conejo. Está claro hoy que él protegía al entorno más íntimo de Pedro Castillo, a Bruno Pacheco, a Juan Silva, a Fray Vázquez lo sacó del país y en su momento nos querelló, lo llevó a juicio a Carlos Paredes, le ganaron en la primera instancia, apeló con el más absoluto descaro, sin sangre en la cara, es un cínico. Porque hoy ya en Colaboración Eficaz Fray Vázquez ha confirmado que efectivamente era protegido por el coronel Conejo, que había montado todo un aparato de inteligencia desde la DIVIAC desde la DIGIMIN para poder proteger al entorno presidencial delincuencial. Y eso también Bruno Pacheco lo ha corroborado. Vamos a ahondar más en quién es este coronel Conejo en el siguiente reportaje de José Luis Leiva.
el sombrío agente de inteligencia paralela, un operador para el poder de turno. Su nombre, Martín González Sánchez, alias Conejo. Su grado de instrucción. Superior completa. Su ocupación. Soy coronel de la policía y empresario actualmente. Siempre discreto, de escasas palabras, pero conocido por sus malas artes en el mundo del sabotaje. Detenido hoy preliminarmente por integrar una supuesta red de inteligencia clandestina al servicio de Pedro Castillo. El coronel en retiro Martín González Sánchez habría coordinado para acceder y filtrar información sensible y confidencial en favor del expresidente Pedro Castillo sobre las investigaciones y acciones de inteligencia de búsqueda y captura de personas prófugas de la justicia. Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno con Pedro Castillo, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, Fray Vázquez, sobrinísimo del golpista preso, hasta hace un tiempo, todos prófugos y estratégicamente apoyados en su fuga por la policía encubierta de alias Conejo, y sus 2 secuaces también investigados y detenidos. La inteligencia clandestina, el vínculo entre el famoso Conejo y el gobierno de Pedro Castillo habría iniciado aquí, en el tercer piso de esta vivienda, tras una reunión nocturna en febrero del 2022. ¿Qué significa esta caída de Conejo, no? La captura de él ya. Yo pienso que este es todavía la punta del iceberg. Este personaje, este coronel, en situación de retiro, también recordemos que estaba dando la información privilegiada y se sentía protegido por el poder del expresidente Vizcarra. Conejo no es nuevo. Sus orígenes de operador subterráneo se remontan por lo menos al gobierno del apodado Lagarto Martín Vizcarra, el vacado e inescrupulosamente vacunado. Impone la banda presidencial al nuevo presidente de nuestro país, Martín Vizcarra, de acuerdo a cómo está establecido en nuestra Constitución. Al poco tiempo de su juramentación, Vizcarra se reunió en secreto con las 2 fiscales que investigaban a los Cuellos Blancos, caso que también lo salpicó por sus vínculos con Antonio Camayo, el supuesto financista de los hermanitos. Años después, el hoy TikToker tuvo que admitir el encuentro ante el escándalo. El policía aludido por Vizcarra era un subordinado de alias Conejo, el mayor Manuel Arellanos. Ambos laboraban en la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN. Ambos eran muy cercanos. Arellanos tenía acceso a las escuchas telefónicas de los Cuellos Blancos que le importaban saber al Lagarto. Oye, y no se olvide de hacer un envío en casa con Martín, pues, para que haya un puente ahí, pues, ¿no? Claro, no, y ahí va a ser puente de puentesazo. La reunión con los fiscales, pero sobre todo el nexo con este agente de la policía, habría sido crucial para que Vizcarra tenga a la DIGIMIN de Conejo a su servicio para estar bien informado, prevenido. A cambio, el Conejo se llevaría su premio. 1. En el gobierno de Vizcarra ascendió de comandante a coronel. 2. En el gobierno de Vizcarra retiró la videovigilancia al ex juez supremo César Inostroza. El hermanito fugó, renunciaron ministros, pero a Conejo nadie lo tocó. Se mantuvo inamovible. Vizcarra y la DIGIMIN de Conejo establecieron un vínculo siniestro.
El IGMIN produce inteligencia estratégica y esa inteligencia estratégica, lógicamente, para el bien es para proporcionarle al ministro y proporcionarle al Consejo de Ministros y a la presidenta para poder hacer las cosas bien en el país, en beneficio de todos los peruanos. ¿Y Conejo estaba ahí? Estaba ahí, pero el problema está que al parecer, pues, él utilizaba esta inteligencia, pero utilizado para el mal, yo creo que ahí se trabaja en pantalla negra, ¿no? Alias Conejo siguió operando encubierto hasta que tomó el mando de la inteligencia en la sombra del hoy preso Pedro Castillo Terrones. Esta es la resolución judicial que ordena la captura de Conejo. Es también el propio sobrinísimo Fray Vázquez quien lo ha delatado. ¿Cómo llegó el hoy detenido Martín González Sánchez a infiltrarse en el poder castillista? Según la resolución judicial, Fray Vázquez, sobrino de Pedro Castillo, se reunió aquí en este edificio con el entonces ministro del Interior, Alfonso Chávarri. El sobrinísimo buscaba que se coloque a un operador estratégico en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Así, Martín González o Conejo calzó a la perfección para mantener bien informada a la organización castillista. La reunión fue nocturna en febrero del 2022. Por entonces ya se sabía lo del despacho paralelo de Zarratea, es decir, los problemas legales de Castillo y compañía subían como la espuma hasta el cuello. Por eso, Fray necesitaba al turbio Conejo. Fray Vázquez le mencionó sobre su problema en torno a las investigaciones que se llevan en su contra, respondiéndole a Alfonso Chávarri, entonces ministro del Interior, que no se preocupara y que todo iba a estar bien con las investigaciones. El otro exministro del Interior involucrado es Juan Carrasco Millones. Según la resolución judicial, Carrasco contactó al hoy delator Fray Vázquez Castillo con alias Conejo. En el tablero, con 2 ministros complacientes y un sobrinísimo urgido de protección, Conejo se volvió un operador de inteligencia encubierto. En el gobierno de Castillo fue colocado 2 veces como jefe de la DIGIMIN y llegó a ser viceministro del Interior. Su rol estaba claro. Por ejemplo, de proteger a alguna persona, de conducir, sacarla del país a una persona, o cualquier persona, o buscar información privilegiada de tus oponentes, ¿no? Eso es lo que y entregársela al poder de turno. Por supuesto, entregársela al poder de turno, porque al poder de turno le interesa tener esa información para manejar, ¿no? Para manejar los escenarios políticos. Conejo se volvió un aliado y se hizo del control de la DIGIMIN. Manejó la inteligencia de la policía, información en tiempo real y de primera mano que facilitó la fuga de la cúpula de Castillo. El coronel en retiro Martín González Sánchez le habría informado a Fray Vázquez Castillo vía aplicativo Signal que su detención saldría al día siguiente, estando a que la detención preliminar contra Fray Vázquez Castillo se ordenó el 29 de marzo del 2022. El sobrinísimo estuvo prófugo casi 2 años. Recién el 28 de enero último se entregó a la policía. De quien no hay rastro es del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas. Se especula que está en Venezuela protegido por el régimen chavista. Estamos en Caraballo y según la resolución judicial, en esta vivienda se habría ocultado el prófugo Juan Silva. Todo esto ya era de conocimiento de la inteligencia en la sombra, integrada por el famoso Conejo. Sin embargo, el paradero de Silva no se informó oportunamente y por tanto, así Silva ganó tiempo y logró escapar.
Cuando ya le pisaban los talones a Juan Silva, entraron en acción Conejo y sus secuaces, 2 hombres de su completa confianza y ubicados gracias a él en puestos claves. Hoy también están detenidos por integrar el sistema de inteligencia clandestino e ilegal de Castillo. Indíqueme, por favor, su nombre completo. José Luis Alarcón Camacho. ¿Cuál es su ocupación? Oficial de la Policía Nacional de grado de coronel. José Luis Alarcón, como jefe de la División de Búsquedas de la Digimin, era el responsable de encontrar a los prófugos. La Fiscalía lo responsabiliza por retrasar el pedido de allanamiento a las viviendas donde se habría escondido Juan Silva, es decir, le dio tiempo para escapar. Por favor, indíqueme su nombre completo. Martín Hans Barco Rivadeneira. ¿Su ocupación? Oficial de policía y abogado privado. Rivadeneira, según la resolución judicial, retiró la vigilancia de esta zona en donde se habría ocultado Juan Silva. El documento remata así. Ello con la presunta intención de dificultar u obstaculizar las acciones de búsqueda y captura del prófugo exministro de Transportes. Sin la vigilancia adecuada y con retrasos injustificados para el allanamiento, lo único que encontró la policía aquel junio del 2022 fue el pasaporte de Juan Silva. El mismo manto protector cubrió a Bruno Pacheco. Beder Camacho, del Gabinete en la Sombra, ha narrado que el exsecretario de Palacio de Gobierno gozaba de información privilegiada entregada por el Conejo. Conejo le informaría cuando salga su prisión preventiva contra Bruno Pacheco y que lo apoyaría para que no lo capturen. Martín González Sánchez. ¿Su ocupación? Soy coronel de la policía y empresario actualmente. En las últimas horas, el también detenido el mayor Martín Barco se habría acogido a la colaboración eficaz. Conejo ha caído y con él el aparato de inteligencia clandestino que operó en los últimos gobiernos y con alcances que, según nuestras fuentes, podrían llegar hasta Dina Boluarte y su hermano Nicanor. Bueno, ahí está. Y este dato lo tenía nuestro director Carlos Paredes hace tiempo y lo ha publicado aquí en Contracorriente y también en su columna de la revista Caretas. ¿Qué pasó? Este coronel Martín González Sánchez, sin sangre en la cara, lo querelló por difamación. ¿Por qué? Por decir lo que hoy estamos mostrando es verdad, es una realidad. Porque Carlos Paredes, de muy buena fuente, había conseguido esta información. Y era lo que hoy se está comprobando en hechos, que estaba protegiendo a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez. Es más, lo había asistido en su fuga fuera del país. No solo lo querelló y perdió en primera instancia, sino que apeló. Han tenido que pelear legalmente en contra de este personaje nefasto, en contra de este sinvergüenza, en contra de este personaje que ha estado operando en las entrañas de la mafia de Pedro Castillo, haciendo que escaparan todos los pillos uno tras otro. Y encima te denuncia. Así estamos en el país, pues. Así estamos. Pero hoy el tiempo nos ha dado la razón, porque Fray Vázquez ya confesó que efectivamente fue protegido por el coronel Conejo y también lo ha hecho Bruno Pacheco. Muy bien, vamos ahora con el siguiente reportaje de Thaís Casalino y tiene que ver con Yajaira López. La relacionan con el hermano de Martín Vizcarra, es madre de un hijo de Alberto Otárola, pero ella tiene cierta relación privilegiada con un grupo de lobistas ligados a Vizcarra que están moviendo sus influencias para conseguir para sus empresas amigas jugosos contratos con el Estado.
3 de marzo, en un lujoso evento Profondos por su cumpleaños en San Juan del Lurigancho, Martín Vizcarra se lució sin roche con algunos incondicionales. Sus dos hermanos, Mario y Doris, resguardándolo y posando junto a él en todas las fotos. De camisa azul y pantalón beige, César Figueredo, el sinuoso personaje acusado de pertenecer a la red criminal Los Intocables de la corrupción y fiel escudero de Martín Vizcarra, organizador de la fiesta. Allí también vemos a Carlos Augusto Salaverry, hermano del expresidente del Congreso. Pero preste atención a los dos personajes siguientes. De camisa guinda, el exministro de Inclusión Social y asesor en la sombra del gobierno regional de Amazonas, Carlos Meléndez Celis, y Óscar Arias Gálvez, a quien vemos conversar muy entusiasta con una hermosa dama detrás de los videos oficiales para no llamar la atención, para luego posar feliz en las fotos privadas junto al lagarto dentro de su círculo más cercano. Quería preguntarte si es que tú conocías al señor Óscar Arias Gálvez. A Óscar de la universidad, pero por supuesto. ¿Qué tiene que ver él? Es del colegio. No sé ni quién es Nander. ¿Quién es Nander? A Óscar sí, porque Óscar hemos estudiado. ¿Qué tiene que ver Óscar con todo esto? ¿Quién es Óscar Arias Gálvez y por qué algunos exalcaldes y empresarios lo señalan como el nexo para direccionar obras por varios millones de soles? Sí, justamente el señor Arias es quien me presenta a la doctora López. Ha ganado esta licitación sin tener experiencia. Pero ya, con Óscar me he reunido 1000 veces, no una, muchísimas veces. Y no nos reunimos de ahora, nos reunimos hace muchísimo tiempo porque somos amigos del colegio, de Chimbote. Amigos de la infancia, del colegio, del barrio, de la universidad. Óscar Arias y Yajaira López son los amigos chimbotanos de Vizcarra que están siendo señalados como lobistas especializados en garantizar adjudicaciones de obras en la región Amazonas. El PRONIS y MINSA estarían también involucrados. Tú te reuniste con Nander y te reuniste con Óscar, los tres, porque Nander te hizo una consulta de tema familiar. No, te comento un poquito. A mí me dice Óscar, porque yo sí lo veo a Óscar, así como a Óscar veo varios compañeros de mi promoción, bueno, de mi colegio, porque somos de Chimbote, hemos estudiado en el mismo colegio, y así como ellos muchas veces nos reunimos con la gente de mi promoción, nos reunimos una vez al mes, y así es, él y con muchas personas más. Y me dijo, oye, Yajaira, tengo un amigo que justo ha venido de viaje y está con un problema familiar. Es un tema legal. Tú le puedes manejar. Bueno, déjame escuchar porque yo sí manejo algunos temas legales que si no lo transfiero a otro abogado. ¿Qué preguntas? Exactamente. El tiempo fue el año pasado, entre septiembre y octubre. Él en octubre gana una licitación de 37 millones de soles. Pero a ver, yo me puedo reunir con quien a mí se me dé la gana. He revisado los documentos y creo que esto merece una investigación prolija y real, porque desde mi punto de vista el proceso ha estado direccionado para hacer ganar a una empresa, aunque no tenga especialización en construcción de hospitales, y eso es gravísimo. Esta es la obra adjudicada, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de Pomacocha, Centro Poblado, Florida, provincia de Bongará, región Amazonas, que nos costará a todos los peruanos 52 millones de soles, aunque fue adjudicada por 37 millones. Una adenda especial en tiempo récord ha hecho que se incremente el presupuesto en 15 millones. ¿Por qué si se adjudicó por 37 millones sale que ahora está en 52? ¿Qué puede haber pasado? Es posible que, como no tenía experiencia en construcción de hospitales, haya solicitado adicionales de obra, que significa que se le pague más por partes de la obra que no había previsto correctamente. Tal vez no estudió bien el expediente técnico, o también podría ser que precisamente para seguir cometiendo más actos de corrupción inventen algunas necesidades adicionales que impliquen el pago adicional también de dinero, y de allí obtienen un porcentaje para los sobornos. Para el
especialista en contrataciones con el Estado, la adjudicación ha sido direccionada desde el inicio. Otorgada en octubre del año pasado, el presupuesto que sale del PRONIS adjudicó la obra a un consorcio con cero experiencia en construcción de hospitales y postas médicas. En este proceso, si tú revisas el historial, se presentaron 50 interesados para ejecutar esa obra. De los 50 interesados se presentaron 6 postores. De los 6 postores descalificaron a 4 y solamente quedaron 2. Y de esos 2 al final descalificaron al segundo y quedó como único postor finalmente el consorcio Salud Florida. Con eso cerraron con triple candado todas las puertas para que los demás postores no puedan ni siquiera apelar. El consorcio Salud Florida está formado por 2 empresas, la empresa Arquiproject y la empresa Campos Obras y Proyectos SL, una empresa española constituida en el Perú desde 2018 que cambia de representante legal según el consorcio a participar en adjudicaciones. ¿Usted conoce a la señora Yajaira López? Conozco a una doctora López, en realidad no conozco bien el nombre. Coordinando con un amigo, se dialogó y me presentó a una doctora, ¿no? Y no sé si es la misma persona que estamos hablando. ¿El amigo se llama Óscar Arias? Arias, correcto. ¿Cómo conoce al señor Óscar Arias? Bueno, él conozco porque es promotor de espectáculos. El amigo de los amigos de Vizcarra al teléfono es el representante legal del consorcio Florida y dueño de la empresa Arquiproject, Nander Vargas Namansen, un joven empresario de 34 años que ha logrado desde el 2021 adjudicarse obras por más de 70 millones de soles. La última fue por 52. Con el señor Óscar, ¿en cuántas oportunidades se habrá reunido? En realidad varias veces, no sabría decirte un número, pero sí, varias veces me he reunido con él. El suertudo contador, amigo de los amigos de Vizcarra, no solo ha ganado buenas pros para construir obras viales y ahora una posta médica con su otra empresa, Cebar EIRL, tiene órdenes de compra también con el Estado por más de $500,000 de soles. Las 6 últimas de este año 2023 en el Instituto de Vialidad Municipal de la provincia de Chachapoyas por 360,000 soles, como consta en la OCE. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? López. No sé si hablamos de la misma persona. Una oportunidad me reuní con la doctora López en Lima, no recuerdo muy bien qué fecha, el año pasado. Me lo presentó un amigo. Bueno, como siempre, a veces tenemos temas legales que por mi parte tengo unos problemas de alimentos de mi hermana. La amiga confesa de Mario Vizcarra y madre de la última hija del ex premier Alberto Otárola, nuevamente en el ojo de la tormenta. Aunque niega lobby alguno, ahora quiere que por favor se mencione que está comprometida con el empresario Michel Montani. Sobre su relación con el constructor en mención, en una primera entrevista por teléfono nos dijo: ¿Nunca te habrías reunido con él en el restaurante Tití? Nander. A ver, espérate, si me das la foto, de pronto me acuerdo. Mira, yo te digo una cosa. Yo soy abogada, porque soy abogada. ¿Sabes con cuántas personas me reúno? Me reúno con muchísimas. O en la Costanera 700 o en el galardonado restaurante Titi. Así han sido señaladas las exclusivas reuniones entre empresarios interesados y los amigos de Vizcarra. Así, Óscar Arias Gálvez y Yajaira López se habrían reunido con el contador constructor interesado en la obra en septiembre del año pasado. Aunque luego de enviarle la foto solicitada, la abogada recordó que ese empresario en particular le había solicitado una consulta familiar. Yo cuando tú me dijiste en un inicio el nombre, te juro que no me acordaba, porque con muchas personas me he reunido y cuando no es mi cliente no me acuerdo, porque es obvio, no son procesos o casos que les manejo. Cuando me enviaste una foto, me acordé de él que efectivamente
efectivamente Óscar me lo presenta, pero para ver un caso de un proceso familiar, y yo no es mi especialidad manejarlo, porque no es una especialidad que yo manejo. Entonces le dije, voy a tratar, si tú me preguntas exactamente el tiempo, fue el año pasado, entre septiembre y octubre. La buena pro fue otorgada a finales de octubre del año pasado. El firmante representante del Consorcio Florida, Nander Vargas Damascén, con 0 experiencia en el rubro de construcción de hospitales, tiene a su cargo esta importante obra que no ha avanzado en los primeros 4 meses del año y por la que ha solicitado una adenda. La dirección del consorcio consignada es este local vacío en Chachapoyas, aunque el contador constructor dice contar con los especialistas necesarios. ¿Con cuántas personas trabaja profesionales? Mire, actualmente tendré alrededor de 25 o 30 personas profesionales. Hay un dato más importante en las obras adjudicadas. Todas a revisar serían en la región Amazonas. Allí el gobernador regional Gilmer Wilson Horna Corrales es un asiduo visitante de Palacio de Gobierno y al PRONIS en algunas especiales compañías. 2 asesores amiguísimos de Vizcarra siempre a su lado, Edmer Trujillo Mori y Jorge Meléndez Celis. Definitivamente había mucho que celebrar en el cumpleaños del lagarto. Para poder acompañarlo en esta fecha especial, los comensales debían pagar desde 50 soles por tenedor, aunque algunos, los que más disfrutaron de la torta y la fiesta, habrían sido los encargados de solventar el evento que contó con pasacalle, diablitos, lagartos y Mickey Mouse incluido. Pero frivolidades aparte, ojo, mucho ojo a toditos los invitados que aún se siguen sirviendo de los vínculos de un expresidente con 18 investigaciones fiscales, 2 procesos penales, 2 veces inhabilitado para cumplir función pública, que parece vivir en un multiverso celebrando una fiesta de corrupción eternamente. Y un llamadito acá al fiscal Germán Juárez, que tiene el caso de corrupción del gobierno regional de Moquegua hace tiempo, ¿no? Hospital de Moquegua, Lomas de Hilo. Ya parece que se está dilatando por razones sospechosas. Ya debiera esto proceder. Están avanzando con los casos más recientes de manera más eficiente que Germán Juárez, que ya tiene todo completo, redondo. Lo vacaron por ese caso a Martín Vizcarra y hasta ahora no ve la luz de un juzgado. Bueno, ahí está. Ese es el equipo Lavajato en pleno. Vamos a la pausa y volvemos con lo último.